Hola, buenos días, me presento. Por si no me conocían, yo acabo de ingresar a la coordinación. Entonces, cambiamos un poquito los temas de lo que ya se tenía programado, en el entendido de que, bueno, esta es una enfermedad reemergente. Prácticamente en nuestro país, pues los casos que existen son de forma importada. Como tal, no es un padecimiento endémico, pero nos tenemos que preparar como hospital, sobre todo porque somos un hospital referente. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora y ahorita checamos algunas acciones que tenemos que hacer en el caso que tengamos un paciente sospechoso o confirmado según sea el caso. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Antes que nada, pues agradezco que estén aquí, agradezco su atención. Es importante pues tocar todos estos temas porque como bien nos dice la doctora, el sarampión actualmente pues es una enfermedad reemergente. Es importante que sepamos cuál es el panorama que tenemos actualmente en México y también un poco a nivel mundial. Yo sé que todos cuando estudiamos en la carrera, todos al hablar de enfermedades exantemáticas, pues siempre se mencionaba al sarampión y de alguna manera siempre es como que estudiábamos, ¿no? Como las fases y siempre estudiábamos como que las manchas de Koplik y es algo como que teníamos ahí en mente. Sin embargo, no era común, no habíamos escuchado que se estuviera presentando, que hubiera casos nuevos o que incluso pues ya estuvieran cada vez más cerca de nosotros. Entonces, de aquí la importancia de que nuevamente pues los conozcamos, los tomemos en cuenta y que en caso de que pues empiecen a presentar estos casos también nosotros sepamos qué hacer. Bueno, el sarampión pues es una enfermedad viral, como ya lo sabemos, es altamente contagiosa, incluso pues sabemos que es prevenible con vacunación, pero anteriormente pues esto era como una de las características o esto era una de la importancia de que era sumamente contagioso. Se habla pues que a pesar de los esfuerzos que hay en México para erradicación del sarampión, pues actualmente nos estamos enfrentando con un brote que ha ido en aumento y que está afectando a México y pues que sí está afectando principalmente a la población infantil y que se habla de pues de que se encuentran afectada la población en etapa escolar. Es importante que conozcamos también las definiciones operacionales. Sabemos que cuando esto ocurre, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tener bien claro cómo vamos a llamar o cómo vamos a determinar que se trata de un caso probable de sarampión, un caso confirmado y que necesitamos para nosotros decir sí, se trata de un caso confirmado. Entonces vamos a llamar pues un caso probable de sarampión a toda persona de cualquier edad, esto es importante, que presente fiebre y exantema maculopapular. Y uno o más de los siguientes signos y síntomas. Les digo, todo esto a lo mejor ya lo hemos escuchado, es importante nada más que lo tomemos en cuenta y también como que ya empezar a agregarlo dentro de nuestras sospechas diagnósticas, porque es frecuente, por ejemplo, en el área de pediatría, que veamos bebés que tienen fiebre de difícil control incluso, que es una de las características del sarampión, y que también presentan algún tipo de exantema, que está asociado también a alguna infección viral y que también se agregan otros síntomas respiratorios. En este caso, dentro de los otros signos y síntomas, tenemos tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias. Estas principalmente retroauriculares, occipitales o cervicales. Y también tomar en cuenta que este exantema va a iniciar o va a ser una presentación también cefalocaudal. Un caso confirmado de sarampión, pues vamos a tener que es todo caso probable de sarampión en el que ya nosotros demostramos la infección del virus mediante técnicas de laboratorio o en este caso también podemos considerar a un caso probable de sarampión que quizá no cuenta con una muestra, un resultado de laboratorio, sin embargo que está asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado por laboratorio. Es decir, en ese grupo tenemos un caso que está confirmado y tenemos ese caso probable. Y bueno, un caso descartado de sarampión, pues sí, tenemos ese caso probable en el cual se descarta la infección por el virus mediante esas pruebas de laboratorio que ahora son muy importantes. Anteriormente estoy segura que también cuando nosotros lo estudiábamos, al momento de llegar al diagnóstico decía, pues, el diagnóstico va a ser clínico, pero actualmente nos enfrentamos a una situación en la cual necesitamos sí tener el diagnóstico a través del laboratorio y por lo tanto un caso pues descartado va a ser en el que ya con resultados de laboratorio se descarta o no encontramos la presencia del virus.
pero pues que de alguna forma sí contábamos con evidencia clínica y epidemiológica también para descartar el diagnóstico. Es importante también que en el caso de que ya tenemos un caso confirmado de sarampión, poder como clasificarlo. Si ustedes han escuchado lo que más ha sonado incluso como en todos estos boletines y en los avisos epidemiológicos, pues es de que se inició con un brote en Texas, que se trataba de algún paciente que había viajado. Entonces, también nosotros al momento de tener el caso confirmado, tenemos que clasificarlo como un caso de importación, como un caso endémico, un caso asociado a importación y, bueno, un caso descartado con resultado positivo a sarampión o rubiola relacionado a la vacuna. Es decir, vamos a tener como estas clasificaciones como caso probable, caso confirmado y caso descartado, pero en el caso de que se haya confirmado, pues a ver si este es endémico. Esto ya lo sabemos por definición, pues de que al tratarse de endémico, pues forma parte de una cadena de transmisión local. En el caso de importado, pues es un caso confirmado, que lo tenemos también por evidencia epidemiológica, por resultado de laboratorio. Sin embargo, que se presentó la exposición del virus fuera del país en los 7 a 21 días previos del inicio del exantema, que ha sido en la mayoría de los casos esta forma de presentación. También un caso asociado de importación, tenemos que sí, forma parte de una transmisión de una cadena local. Sin embargo, se originó de un caso que se atió como un caso de importación. Y bueno, en el caso descartado, pero que tenemos un resultado de laboratorio positivo, pues es un caso probable con el antecedente de la aplicación de la vacuna dentro de los 30 días previos a la fecha del inicio del exantema. Entonces, nada más tomar en cuenta en cómo vamos a clasificar una vez en caso de que tengamos un caso pues que ya está confirmado, ¿sale? Que también va a ser muy importante, ¿para qué? Para hacer todo ese estudio. En cuanto a las generalidades, y esto brevemente, pues el agente causal es un virus. Este virus, el virus del sarampión, pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. La transmisión se transmite por gotas, se transmite como el COVID, por gotas respiratorias, al toser, estornudar, y pues el virus puede permanecer en el aire hasta 2 horas. El periodo de incubación se menciona que va de 7 a 14 días y el periodo de contagio lo vamos a tener desde 4 días hasta 4 días previos y 4 días posterior a la aparición del exantema. Y de ahí pues la importancia, ¿no? De que no tenemos como quizá alguna manifestación o quizá no estamos tan familiarizados en la presentación, entonces en esos 4 días pues ya tenemos una diseminación también. En cuanto a los datos, pues tenemos ahora sí que mucha información y de acuerdo como se va actualizando en las semanas epidemiológicas, se habla de que hasta la semana 15 tenemos caso de 421 y pues una víctima mortal. En el brote pues se concentra principalmente en los estados que vemos en el norte del país, en Chihuahua, sin embargo también pues ya ha habido casos adicionales en todo el resto del país. Y bueno, sabemos que los factores contribuyentes son la baja cobertura de vacunación infantil, comunidades antivacunas que también se presentan pues de forma más cotidiana y también una respuesta sanitaria tardía. ¿Y por qué tardía? Pues porque no era algo que estábamos como familiarizados o algo que quizá considerábamos dentro de los diagnósticos. También, si ustedes pueden ver, hablamos de que en años previos pues no teníamos la presencia de casos confirmados, sino que es hasta el 2024, donde tenemos 7 casos confirmados, 2 importados, 5 asociados a importación, y bueno, lo que hablábamos de que 421 casos confirmados hasta la semana 15 epidemiológica. Aquí en Guanajuato se habla pues de que actualmente tenemos un caso confirmado, el previo había sido en el año 2019. Sabemos entonces que hay algunos factores contribuyentes, algunos son como la baja tasa de vacunación y por ejemplo se hablaba también de que previamente y lo que se busca es que tengamos una tasa de vacunación por arriba del 90%. En cuanto a la cobertura de vacunación, pues ya, lo que hablábamos, ha disminuido en los últimos años. Se hablaba de que
Previamente, pues estas tasas alcanzaban sí casi el 90% de la población. Sin embargo, poco a poco ha ido en descenso. Se habla que incluso ha disminuido hasta un 76.1%, 78.2% e incluso cifras más bajas de un 21.2%. Entonces, imagínense, no estamos cubriendo pues esa población vacunada, y considerando que se requiere una cobertura superior del 95% para dar inmunidad a ese grupo. Entonces no lo estamos logrando. Y es por eso que quizá en años previos sí tenemos una cobertura alrededor del 88-90%, pero al ir teniendo paulatinamente esas bajas en la tasa de vacunación, pues es que era como esperado que se empezara a presentar la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, le digo, todo esto quizá lo estudiamos siempre, de que pues el virus llega por vía respiratoria, nos va a ocasionar una hiperplasia en el tejido linfoide y por lo tanto van a aparecer al estudiar como que estos órganos, pues células gigantes multinucleadas. Ocurre también una necrosis en las células epiteliales de la mucosa que nos va a dar lugar a la aparición de las manchas de Koplik y pues bueno, también tenemos una reacción inflamatoria peribronquial. Ya va a estar involucrada la aparición de células mononucleares y de ahí también las posibles complicaciones que podemos tener en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas, pues inicialmente vamos a tener un cuadro de fiebre alta, fiebre de difícil control, que incluso puede llegar a requerir hasta manejo con 3 antipiréticos. Se habla de fiebre por arriba de 39 grados, ataque al estado general, catarro oculonasal, tos. Posteriormente se va a presentar el exantema. Estos pues van a ser un exantema con pequeños puntos de color blanco grisáceo, que son de 1 a 2 milímetros, que están rodeados de eritema. Y bueno, también lo vamos a encontrar, o la forma más frecuente de encontrar las manchas de Koplik es en la cara interna de las mejillas y principalmente a la altura del segundo molar. Sin embargo, también se puede llegar a encontrar, como lo menciona ahí, en las encías o incluso también en el paladar, pero lo más frecuente es que lo encontremos en este sitio. No siempre se va a llegar como a observar, porque quizá en el momento que se hace el diagnóstico ya desaparecieron las manchas de Koplik o ya estamos en una fase donde está desvaneciéndose incluso el exantema, entonces ya únicamente vamos a tener o las complicaciones o la resolución de la enfermedad. Tenemos estas fases, la fase prodrómica, que quizás es donde pues ya debemos de empezar como a sospechar. Previamente a lo mejor no pensaríamos que un bebé o un niño o un paciente adulto que llega con fiebre o con un exantema, pues que se trate de sarampión, no lo tendríamos como en consideración. Entonces, en la fase prodrómica tenemos estos síntomas, signos que ya comentábamos. En la fase exantémica también una erupción maculopapular que inicia en la cara y se extiende al cuerpo, que inicia en la región retroauricular, en la zona o en la línea media de implantación del cabello, y de ahí se disemina el resto del cuerpo. Tenemos múltiples complicaciones. Se habla pues de que pueden ser, hablamos de esta hiperplasia del tejido linfoide y por lo tanto puede llegar a haber esta inflamación, ocasionarnos una otitis media, neumonía, encefalitis, diarrea. Se habla que pues de la complicación de encefalitis puede presentarse en 1 de cada 1000 casos de pacientes que presentan sarampión, y una de las principales causas de muerte va a ser la neumonía. El exantema pues puede durar de 4 hasta 6 días. Estas son las características que sabemos de este exantema. Ya decíamos de dirección cefalocaudal. Sin embargo, se habla de que puede llegar a aparecer hasta alrededor del día 14, posterior a la exposición al virus. Va a tener una duración que va de 4 a 7 días. Y pues ya, posteriormente esa descamación furfurácea, que también es algo característico. Algo importante también de mencionar aquí es que pues debemos tomar en consideración que no siempre vamos a encontrar al paciente con ese brote o ese exantema característico que para nosotros lo veamos y sí, se trata de sarampión, sino que puede estar, les digo, en alguna de estas fases o incluso ya desapareciendo al tratarse quizá de ya una semana con el exantema, y no va a ser a lo mejor para nosotros como ya la sospecha, y quizá también considerando que para ese día posiblemente ya no presente las manchas de Koplik, pues quizá no lo podríamos como sospechar. Entonces, también de qué se trata todo esto, de que consideremos la enfermedad, las características, las diversas formas de presentación, que no únicamente va a ser en niños, que sí es más frecuente en esta etapa escolar, pero que también puede llegar a presentarse en la población adulta.
Los casos graves y por lo tanto las poblaciones en las que debemos tener como también atención, pues es frecuente en niños que tienen desnutrición o alguna enfermedad o alguna afección al sistema inmunológico. En estos casos, el sarampión puede causar una letalidad de hasta el 10% en esos niños. Las complicaciones ya veíamos cuáles son las más frecuentes y la mortalidad va a ser a causa de la misma replicación del virus o a causa de complicaciones secundarias a que se agrega alguna infección bacteriana y pues que se complica ese mismo cuadro de sarampión. De igual forma, hablábamos de que las complicaciones son neumonía, otitis media, la encefalitis que puede presentarse en 1 de cada 1000 casos, panencefalitis esclerosante subaguda, que en esto es muy rara, y aborto y parto prematuro en el caso de mujeres embarazadas. El cuadro clínico en adultos, pues la verdad es que es muy similar o prácticamente pues es igual, pero sí también pueden llegar a presentar las manchas de Koplik, también van a presentar el exantema maculopapular en dirección cefalocaudal y también va a durar lo mismo de 4 a 7 días, es decir, las manifestaciones van a ser igual, el cuadro clínico va a ser igual y también se espera linfadenopatías, también se espera ese cuadro como de tos, coriza, un poco de descarga nasal y pues el exantema. El diagnóstico, previamente, esto era lo que les mencionaba, pues el diagnóstico se basa en el cuadro clínico. Se mencionaba previamente que pues no, rara vez vamos a necesitar pues que hubiera que se comprobara a través de un estudio de laboratorio. Actualmente, aunque tengamos la sospecha y quizá tengamos como la fortuna a lo mejor de ver un cuadro clínico así tal cual de sarampión, necesitamos hacer como el reporte y tomar las muestras de laboratorio para la confirmación. Es decir, la notificación actualmente es obligada y obviamente sí, como todo el diagnóstico y la sospecha pues va a ser por la clínica. En cuanto al diagnóstico, pues se va a realizar, los estudios de laboratorio se van a realizar en toda persona en las que se sospeche o que tengamos catalogada como un caso probable de sarampión. Se va a tomar una muestra de suero de 1 a 3 mililitros entre los 0 y 35 días del inicio del exantema. Es decir, la muestra de sangre puede ser hasta 35 días de que inició el exantema. En caso de los recién nacidos, pues por lo menos enviar 200 microlitros. ¿Por qué? Porque se mencionaba antes, pues que sí, que era más frecuente, decíamos, por arriba de los 5 años, pero actualmente también ha habido casos de bebés o de recién nacidos. En el caso de que tengamos un resultado de IgM positivo, pues se debe tomar una segunda muestra después de 15 días después de la fecha de la primera toma. El exudado faríngeo, este se tiene que hacer exclusivamente en los primeros 5 días. Entonces, también en toda persona que cumpla con la definición de caso probable de sarampión durante los 5 días inmediatos de la aparición del exantema. Ahí sí tenemos este límite de tiempo. En la toma de la muestra de sangre y del suero, pues tenemos que son 35 días del inicio del exantema. Aquí son 5 días. Y se va a tomar la muestra de exudado faríngeo, se debe obviamente transportar de forma adecuada en un tubo de plástico con tapón de rosca, rotulado, la temperatura también la marca de 2 a 8 grados y no debe pasar más de 48 horas de que se haya tomado la muestra. El tratamiento, pues sabemos que no existe un tratamiento específico para esto, el tratamiento va a ir enfocado en el control de los síntomas, en el tratamiento de las complicaciones. En los niños, pues, y en todos los pacientes, pues va a ser importante el control con antipiréticos, el control de hidratación, que también puede llegar a ser en ocasiones complejo, como este manejo en los pacientes pediátricos, y el reposo. Sin embargo, no debemos como descartar las posibles complicaciones y que estos pacientes pueden llegar a necesitar hospitalización y pues el tratamiento de las mismas complicaciones. La administración de vitamina A, también siempre leíamos esto, ¿no? De que la vitamina A quizá como era algo que sí se indicaba o que aparecía como ya como un nombre o como un tratamiento. Previamente se comprobó que en aquellos pacientes que tenían este déficit de vitamina, pues llegaban a presentar complicaciones y que
la mortalidad pues se incrementaba. Y es por eso que se inició como con la administración de la vitamina A. Actualmente ya con todo esto existen como los regímenes de dosis altas, de hecho, de vitamina A en pacientes con sarampión. El tratamiento ambulatorio, pues va a ser en aquellos pacientes que ustedes ya saben que no tienen algún compromiso de la vía respiratoria, del estado hemodinámico, que se puede manejar en casa y que idealmente esperaríamos que así fuera en la mayoría de los casos y que esperemos para que no exista como esta diseminación o que exista el paciente con sarampión en un medio hospitalario. Aquí pues nada bien el control de fiebre, la hidratación y los suplementos de vitamina A. Más adelante les mostramos una tablita donde vienen las dosis. El tratamiento hospitalario, pues, ¿qué pacientes sí vamos a ingresar? Así, tal cual, pacientes con complicaciones, con neumonía, encefalitis, en caso de los niños con deshidratación grave, con un estado de inmunosupresión, en el caso de embarazadas también. Se deberá de mantener en aislamiento a estos pacientes, en caso también de que requieran ventilación o estar con ventilación mecánica y su ventilador, pues se debe hacer todo las medidas de precaución en relación al contagio, porque sabemos que la forma de transmisión pues va a ser a través de vía aérea o a través de gotas. El tratamiento de complicaciones bacterianas, en el caso de complicaciones, en el caso de que haya como una infección bacteriana agregada, en pacientes que no exista una buena absorción o que no estén tolerando como la administración de la vitamina A por vía oral, pues se tendrá que administrar IV y el monitoreo pues de todos los signos vitales o de las complicaciones que pudieran llegar a presentar. Las medidas de prevención, pues qué es lo que estamos haciendo en este momento, la difusión de la enfermedad, con la finalidad de que nosotros podamos identificar de forma temprana, notificar e iniciar también el tratamiento o poder nosotros también orientar a los papás y a la familia de cuáles son las medidas que deben tomar ahora que tengan pues ese aislamiento en casa. Sabemos que pues una de las medidas o la más importante para todo y en este caso de sarampión también, el lavado de manos, evitar pues el contacto con personas enfermas y pues las medidas higiénico dietéticas pues que ya sabemos que debemos llevar a cabo. Obviamente en estos casos pues necesitamos tener nuestra protección, el uso de cubrebocas, la limpieza de superficies, hablamos que el virus permanece al menos suspendido por 2 horas, mantener también en caso de los recién nacidos, pues siempre debe ser así, mantenerlos pues no cerca de alguna multitud o que muchas personas estén como en contacto con estos pacientes o con los recién nacidos, pero pues ahora con mucha más razón. El aislamiento también muy importante. Sabemos en cuestión del esquema de vacunación, actualmente ha habido como ya algunos pues cambios, bueno, algunas como particularidades para la población también adulta. Pues la primera dosis es a los 12 meses de edad, la segunda dosis es a los 18 meses. Se habla de actualmente que para aquellos bebés que nacieron antes del 2022, que no hayan recibido la segunda dosis, esta puede aplicarse a los 6 años. Así lo mencionan actualmente, o un mes de que se administró la primera dosis y aún no ha alcanzado la edad de 6 años. Además, se recomienda pues la aplicación de la vacuna doble viral SR, es decir, sin la fracción de parotiditis en los adultos, en los adolescentes o adultos entre los 11 y los 39 años que no recuerdan haber sido vacunados, ¿sale? Entonces, las estrategias de vacunación, tenemos antecedentes de adultos que no tengan el antecedente o que no recuerden que hayan sido vacunados. Entonces, ahí tenemos que aplicar el esquema de vacunación completo. El personal de salud, es decir, todos nosotros tenemos la obligación de contar con al menos las 2 dosis documentadas o IgG positiva. En caso de brotes, ¿qué tenemos que hacer? La vacunación masiva en aquellos contactos antes de las 72 horas o la gamma globulina en aquellos que hayan tenido como ese contacto antes de los 6 días. También en pacientes inmunocomprometidos, es decir, en estas situaciones, hablando de pacientes inmunocomprometidos. Aquí, igual, deberá administrarse la vitamina A en todos los casos probables y confirmados, en pacientes menores de 5 años, en pacientes inmunocomprometidos o con alguna otra enfermedad.
Aquí pues ponemos la dosis de vitamina A en menores de 6 a 11 meses y de 1 año a 4 años, considerando que son dosis que van por 2 días y con una dosis total que va desde 100,000 hasta 400,000 unidades. En la población que no debe vacunarse, tenemos sí pacientes con inmunosupresión grave, porque yo sé que previamente decíamos, pues se va a administrar gamma globulina en pacientes inmunocomprometidos, pero en pacientes con inmunosupresión grave, como pacientes con VIH que tienen un conteo de CD4 menor de 200, pues en ellos no va a estar indicada la vacunación. Mujeres embarazadas, alergia a los componentes de la vacuna, que realmente esto pues ahora sí que un poco controversial, o ahí tendríamos que tener ya como documentado que ese paciente tiene alguna reacción o alguna alergia a los componentes de la vacuna en aplicaciones previas, personas con fiebre o enfermedad aguda, moderada, grave en ese momento y niños menores de 12 meses. Lo primero es no se sospechan porque el paciente tiene... Es que se puso otra. Pero es eso. Realmente son menores, entonces va a ser al paciente y al familiar. Nosotros para atenderlo con la recomendación sería el uso de equipo de protección personal. Empiezan en esa bueno, ya lo comentó la doctora, con llevamos más de 400 casos, pero con la semana 17, entre los que se han estado confirmando, prácticamente ya tuvimos más de 500. El estado que más ha estado reportando pues, es el estado de Chihuahua. Aquí tenemos una particularidad porque se encuentra presentado en una comunidad clínica muy importante. No sé si ustedes sepan cómo viven ellos, pero son personas que tienen pues, su propia religión, como mormona, y parte de esto no creen en las vacunas o están sujetos a los que les comenta la persona responsable de la religión. Entonces, cuando nosotros los queremos muestrear, dar tratamiento, lo que hacen es primero le hablan al padre, le preguntan si el párroco no está de acuerdo, entonces no dejan que uno les dé tratamiento y no dejan que uno tenga acciones de salud sobre ellos. Entonces, ha estado complicado pues, el manejo de estos pacientes. Ya la doctora les había comentado que ya se decidió previamente estar preventivo, igual para las personas que no lo tienen, porque va a volver a decidir. Parte de lo que comentó la doctora se tiene aquí, y sobre todo, pues bueno, no perder la oportunidad de el periodo agudo para tomar el ciudadano público, pero tenemos que para tomar si no conocían un caso de sarampión, estos son mis pacientes, gracias, en Chihuahua. La doctora ya comentó un poquito, empezó desde enero con una serie de casos en condados en Texas y Nuevo México. Estos pacientes se dedican al comercio y principalmente exportan. Entonces, cuando nos llegó un caso al Paso y empezamos a notificar en Ciudad Juárez, pues la característica era de que los pacientes que estábamos teniendo, pues no tenían su vacuna. Entonces, de ahí como estos pacientes viven en un municipio que se llama Cuauhtémoc, prácticamente ahí están asentados, pues son en los que están o se ha presentado. Entonces, pues estas son las lesiones que presentan. Algunos prácticamente pues estaban asintomáticos o tendrían nada más una fiebre muy leve, pero al estar en contacto con muchos casos, incluso hermanitos, porque son familias como de 15 hijos, entonces todos se nos contagiaron. Entonces nos ha estado costando un poquito porque hay mucha resistencia a la vacunación por parte de ellos. Entonces ya con ellos de ahí se empezó a diseminar por Chihuahua y pues bueno, los casos que tenemos en el resto de los estados. Aquí en Guanajuato, por ahí se ha estado diciendo que hay un caso confirmado. La verdad es que la Secretaría de Salud todavía no se ha pronunciado porque sí, nos salió un PCR positivo, pero para nosotros decir que ese caso está confirmado, pues necesitamos una segunda muestra, que es después de los 14 días. Si esa muestra nos sale IgG
positivo o elevado los títulos que tenemos basales, que quiere decir que sí, es un caso confirmado. Y después de ahí tenemos que saber qué tipo de linaje es para poder tener la trazabilidad, porque ustedes saben, no es un padecimiento que se encuentra de forma endémica. Para decir que es endémico, tiene que presentarse el padecimiento durante 12 meses seguidos y que no tengamos la trazabilidad para decir que ya es parte, pues como COVID, por ejemplo, en un inicio se manejaba que que eran casos importados. Actualmente, así es como se están manejando, todos los casos son asociados a importación. Entonces, este es el mapita que presentó la doctora. Cocortal, hace 2 semanas teníamos 400 casos, esta semana ya subió a más de 500. ¿Aquí sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es una actividad que nos toca a todos, pues notificar. ¿Cómo nos damos cuenta que algo está pasando? Si no empezamos a notificar, aunque nosotros lo veamos, pues va a ser un poco complicado. Y aquí, pues sobre todo los que están en primer contacto, pediatría, filtro, si se dan cuenta de estos pacientes, con mucho gusto los apoyamos. Se aísla, se le da cubreboca al paciente y también pues al familiar. Regularmente son menores de edad. Tenemos que investigar antecedentes de viaje. ¿Dónde estuvo ese paciente en los últimos 21 días? Si salió del país, si estuvo en contacto con personas con síntomas similares o si estuvo en algún evento de concentración masiva. El caso que por ahí estamos estudiando en Guanajuato es un niño que lo único que pudimos trazar es que fue a una fiesta 5 días antes de presentar el exantema. Entonces, pues todavía como que tenemos la duda, es un niño que utiliza el transporte público, entonces también puede ser por ahí la probable fuente de contagio. Las muestras, tenemos actualmente insumo para tomarlas y con esto pues enviarlas. Ahorita nuestro laboratorio de referencia es el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Entonces se les corre primero un PCR y después se les corren los anticuerpos. Listo. Ok, y bueno, lo que ya comentaba, las acciones que se han hecho esta semana, principalmente pues un cerco epidemiológico, son alrededor de 25 manzanas a la redonda, se censan pacientes susceptibles, se vacunan, aquellos niños, se acudió como era un niño que iba a la guardería, se completó esquemas a aquellos niños, desgraciadamente hemos tenido periodos muy complicados en cuanto a coberturas de vacunación, no hay insumo, no se compran vacunas y pues bueno, este es el desenlace. Esta enfermedad sí existía, hace 2 años hubo un brote muy importante en Brooklyn, igual con una comunidad ultraortodoxa de judíos y en ellos pues la misma característica era que no se vacunaban. A México no pasó, ¿por qué? Porque las coberturas eran muy buenas. Este año, ya lo comentó la doctora, estamos muy por debajo del mínimo necesario para tener esa inmunidad de rebaño y por eso es que se nos están contagiando los niños. En el caso del paciente, pues en este se recomienda 7 días si es un caso sospechoso y si es un caso confirmado 21. Y nosotros lo consideramos brote porque es un caso y es una enfermedad que no existe en nuestro medio. Entonces lo vamos a vigilar durante 2 periodos de incubación largo. En este caso van a ser 42 días. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. En el caso de la definición de caso sospechoso, había mencionado que en el caso del caso sospechoso, si hubo contacto, caso confirmado, se vuelve como un caso sospechoso, un caso confirmado. Un caso, o sea, pero para clasificarlo, ¿o cómo? Ajá, o sea, había mencionado que en el caso de un caso sospechoso, si estuvo en contacto con un caso confirmado, el caso sospechoso se vuelve... O el caso sospechoso, si se confirma, se convierte un caso asociado a un caso confirmado. En este caso, como todos son importados, así es como lo manejamos. Porque incluso, aunque ya sea endémico, sigue siendo un caso asociado. ¿Por qué? Porque pues estuvo con alguien que tuvo los síntomas, se confirmó el diagnóstico y finalmente pues se contagió por el contacto estrecho que se tiene. Como se transmite a través de gota, los pacientes generalmente empiezan con fiebre, empiezan con tos, con coriza
y pues esa es la forma en cómo regularmente se contagia. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, pues esperemos que haya sido útil y pues muy informativa. Son temas muy reiterativos, pero se están volviendo a dar porque a pesar de que uno los capacita y les dice, nos pasan errores. Entonces, no nos puede volver a pasar lo que pasó con el niño de la guardería. Fue un niño que desgraciadamente teníamos sospecha, no teníamos un resultado y así lo mandaron a la guardería. Entonces, estuve en contacto 2 días con niños en guardería. Afortunadamente ya había pasado el periodo de contagiosidad. ¿Cuántos eran? Lo dijo la doctora. No. 4 días antes y 4 días después del exantema. Entonces ya había pasado alrededor de 10 días, pero de todas formas, pues estos niños los tenemos que saber manejar o aislar. Entonces, en cualquier cosa, cualquier duda o comentario que tengan, se pueden acercar conmigo, la doctora Victoria, y pues con mucho gusto les podemos decir que proceden estos casos. Regularmente, pues son pacientes ambulatorios. Desgraciadamente, el bebé que se murió en Chihuahua, pues era un paciente con múltiples comorbilidades y se sobreinfectó. Entonces, por eso fue que desgraciadamente falleció. Entonces, esperemos no llegar a ese escenario. Muy bien, pues muchas gracias.